CXO Community. Vínculos. Vínculos. Un programa para informar, formar y transformar. Vínculos. Otra manera de percibir la realidad. Con la conducción de Gabriel Barbeito. Vínculos. Vínculos. Claro, con lo que vamos a hablar es que lo habíamos anunciado para todos nuestros oyentes en Facebook y nuestros seguidores, que ya tenemos algunos. Son varios, creo. Sí, son más de casi 70 seguidores. Bastante por el poco tiempo que estamos. Sí, no intimida, pero es importante. A todos aquellos que quieran mandarnos mensajes, con lo cual los estaremos haciendo partícipes de nuestro programa, porque por eso se llama Vínculos y no tiene otro nombre. Los invitamos a escribir a www.fmaprender.com.ar, sección mensajes. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros de vuelta. Hoy vamos a hablar, Oscar, de los miedos. Creo que es un lindo tema. Todos estos temas que hemos abordado hasta ahora, las trampas, hemos hablado de varias cosas. La intimidad. Y hoy vamos a hablar de los miedos. Necesitamos mucho que los oyentes nos den un feedback, nos den una devolución como para poder integrarnos, a ver miedo a qué le tiene uno. ¿Qué representan los miedos en la vida de los oyentes? Sí. ¿Cuántos miedos hay, no? Últimamente yo encontré, mientras estaba pensando en esto del programa, cómo lo íbamos a titular, me pregunté si la sociedad colabora a los miedos, porque uno busca a veces raíces filosóficas para los miedos y de eso vamos a hablar después también, ¿no? Pero la sociedad contribuye a los miedos, ¿no? Con esto que estamos pasando estos días, de gente sin luz, sin agua, etcétera, etcétera, y con cortes que pareciera ser que estamos en el Far West. Sí, la pregunta es si contribuyen conscientemente o inconscientemente, ¿no? Porque por ahí está contribuyendo algo, repitiéndolo como un rito a algunas cosas. Pero cada uno de los miedos que vamos a tratar, más allá de la raíz y la base, tiene su hacer. Tiene su hacer y cómo transitarlo, y vamos a hablar de algunas de esas cosas, porque no nos va a dar todo el programa, pero la idea es compartir los miedos con los oyentes, que nos cuenten de qué tienen miedo y por qué, y qué hacen con esos miedos. Claro, si nos cuentan a qué le tienen miedo y cuáles son sus emociones, podemos decirles un poco cómo somos. Vos sabés, Oski, que tenemos dos miedos, ¿no? Dos tipos de miedos muy claramente diferenciados. Uno es el miedo circunstancial, que es el miedo que uno tiene, por ejemplo, que le corten la luz, a tener un restaurante y no poder trabajar, a tener un almacén, a tener chicos o abuelos en una casa y no poder subir una escalera. Miedo a aquella persona que alguna vez fue robada, a que le vuelva a ocurrir, nunca más la vida va a ser la misma, se le genera un registro en su inconsciente y va a tener mucho miedo. Va a tratar de evitar que esto le pase. Esto es un miedo circunstancial. El otro miedo es un miedo inherente, un miedo constitutivo. Todas las personas nacemos con un miedo. Cada uno de nosotros tenemos un miedo. Hemos hablado hace un par de programas que todos tenemos una característica individual. Algunos tienen miedo al fracaso, otros tenemos miedo a la soledad, otros tenemos miedo a las alturas. En algunos casos psicológicamente se le puede encontrar una raíz en la niñez, pero también genéticamente se le puede encontrar una raíz en nuestro fenoma, ¿no? en nuestro inconsciente, en nuestra cabecita. Ahí están nuestros miedos. Les voy a agradecer a todos que nos digan a qué le tienen miedo para poder hacer de esto, que pareciera ser una charla entre amigos, un diálogo con ustedes. O sea, esto es constitutivo individual de cada de las personas. O sea, no sé si nacemos, pero nos formamos en nuestra niñez o en los principios de edad, y hay algo que por ahí no lo podemos reconocer y nos forman los miedos de nuestra personalidad, vos decís. Claro, nuestra personalidad y de alguna manera la cultura que nos han dado. Supongamos, por ejemplo, que uno se educa en una escuela dogmática, por ejemplo, en una escuela. Dicen los lemas, el temor a Dios es principio de toda sabiduría. ¡Wow! ¡Qué palabra tan fuerte!, ¿no? El miedo a Dios. Ese registro se nos va inculcando. ¿Y por qué el miedo a Dios si al contrario debería ser un amigo de la religión que fuere? ¿Por qué? Esto está escrito en la Torá, en todas las religiones monoteístas, excepto el budismo, te diría. Miedo que a la represión de Dios. Miedo a que si no hacemos nuestro deber, seremos condenados y castigados. Entonces ya nacemos con un miedo que no es el inherente, sino es un miedo inculcado
que tiene un devenir con el tema de la culpa. Es decir, no, Freud decía que uno muchas cuestiones no las hace porque la culpa sirve como un regulador social. Es decir, si yo hago algo y después me siento mal, además de que pudiera ir preso, hay países sin legislación como el Somalia, pero me siento mal. Entonces, si me siento mal, la culpa sirve como un obrador de circunstancias niveladoras. Es decir, no hago algo para no sentirme culpable, para poder tener una moda moral que me permita trascender esta noche sin nada que me angustie. Y en ese caso, ¿qué es? El miedo que es social. Ese sería un miedo de la cultura. Exactamente, es un miedo sociológico, inculcado. El otro miedo que te decía es inherente, que tiene que ver con nuestros rasgos de personalidad. Pero ahí, un segundo, Gabriel. Ahí entonces no nos damos cuenta, porque nos vienen repitiendo constantemente que hay que tener miedo a tal o cual cosa y demás, y después en la edad de adulta lo repetimos, lo seguimos repitiendo, y sí, no nos claro. Vamos a pensar. En realidad no, se trata de pensar, uno cuando identifica algo, es el principio para cambiarlo, ¿no? Hay gente que nace con un instinto, y tenemos este instinto reptiliano, no vamos a hablar del mundo olímpico, pero el instinto reptiliano nos hace nacer con un temor, con un miedo. Fíjate por la calle, Oscar, te hago una apuesta, mira la gente que está vestida en general de gris o de negro, en ocasiones casuales, no hablo de que en una empresa te obliguen a ir de esta manera, ¿no? Men in Black, por ejemplo. Claro, un Men in Black. Un hombre de negro, una mujer de gris, en general esta persona tiene una tipología definida, y yo te podría asegurar de que esta es una persona que tiene ciertas fobias. Podríamos conversar sobre esto y trazarle un perfil para saber a qué le tiene miedo. Probablemente se pueda tener inseguridades innatas, pueda ser contrafóbica y reaccionar ante ciertas cosas con una especie de temeridad, pero va a ser permanentemente insegura. Las personas que en general son de esta tipología nunca saben si van o si vienen, nunca saben si quieren o no quieren, nunca saben si se animan o no se animan. En realidad tienen miedo a tener miedo, y lo tienen. Y el tener miedo al miedo es el primer paso por el fracaso. Correcto. No se animan casi nunca. Es muy fácil descifrarlo, y es muy fácil poder saber o identificar a estas personas bajo las características que cada uno tengamos, para saber a qué le tenemos miedo para poder superarlo, porque el miedo es algo que se supera, es un superador, no es una barrera, sino por el contrario. Tenerle miedo a algo que no pasó, o una especie de ansiedad futuro de algo peligroso que puede llegar a pasar, es como generar una profecía autocumplida. Claro, uno se autogenera eso. Claro. Se lo autogenera. El otro día, ¿te acordás que pero nunca pasó? Nunca pasó, pero sí en la mente pasa. En realidad, esto del miedo tiene que ver con la ilusión y la alucinación, ¿no? La diferencia entre una ilusión y una alucinación es que si yo una vez me robaron, por ejemplo, vivo en un lugar despoblado, oscuro, y una vez me robaron la cochera, cada vez que yo llegue y vea a una persona, voy a sentir miedo cuando vaya caminando a mi casa. Eso es. Esto es una ilusión. Yo ilusiono de que esta persona me puede robar, cuando en realidad puede estar sacando un encendedor y me va a preguntar la hora. La alucinación proviene de algo que es imaginario. Estas son dos etapas que son de mentes a veces que pueden estar un poco nubiladas, y bueno, hacen la diferencia entre aquella cosa que es una experiencia y aquella cosa que no tiene un objeto ligado a nuestra experiencia, ¿no? Sino que es fruto de la inventiva. En todo este dilema, de lo que estamos tratando de hacer es esto. Un oyente nos dijo otro día, ¿te acordás? Vamos a los miedos más mundanos, por ejemplo. No está en nosotros que no nos corten la luz, por ejemplo. No está en nosotros. Sí está en nosotros cómo reaccionar ante estas cosas. Si por ejemplo, lo vivimos acá en la ciudad, ¿no, Oscar? Hoy te toca a vos, mañana me toca a mí, pasado al otro. Esto es una ruleta rusa. Este miedo es una escalada donde todos nos sentimos violentos por la violencia en sí misma, que no tiene un destinatario, y nos la descargamos con cualquiera. En realidad tenemos miedo a la impotencia en ese caso, y no sabemos con quién descargarla. No le podemos decir a alguien que tiene el freezer tirado a la basura y todas estas cosas que vaya al gimnasio. Claro que no, porque no somos tan tontos. Bueno, sí soy tonto en otras cosas, pero esto no. Ahora, el destinatario de ese miedo en realidad empieza y termina conmigo, no con el otro, porque es una escalada, y la violencia se consume en sí misma, no nos lleva a ningún lado, no se autodestruye. Podríamos organizarnos, ser un poco más imaginativos. El miedo a la impotencia, por ejemplo, la impotencia de conquistar una mujer, una pareja. Hablamos de mujeres porque somos varones, si fuéramos mujeres hablaríamos de impotencia te refieres a no poder. Al tener miedo al fracaso. Al fracaso. Por ejemplo, a ver, tememos el fracaso. En muchos órdenes. Tengo miedo de mandar el currículum, o voy a una entrevista. ¿No te ha pasado? Me pasó hace poco que una persona me consultó, que fue a una entrevista de trabajo,
Y le terminó diciendo a la psicóloga que lo entrevistaba que él tenía una persona que era psicólogo forense, si no quería hablar con él, él, yendo a la entrevista, le terminó recomendando a la psicóloga que hablara con una persona que daba conferencias que la podía asesorar. Por supuesto no calificó por el puesto. Su propia inseguridad lo hizo metamorfosearse como para parecer fuerte. Típico de lo que se leía en las revistas viejas de Tarzán que vos leías antes, de los gorilas. Se los cazaba pensando que eran salvajes y los gorilas nunca atacaron a un hombre. Claro. Son tan grandes como simios que son los únicos de los homínidos superiores que duermen en el piso. Ni los leones los atacan. En realidad los gorilas nunca atacaron, solamente se golpeaban el pecho. Entonces, estas personas que por sentirse disminuidas quieren aparentar fortaleza, terminan disminuyéndose en sí mismas. El otro, si tiene habilidades, las detecta o no. Si compra eso, compra un paquete equivocado, que estamos en el horno, ¿no? Pero digo, el temor al fracaso a veces nos genera pánico. De hecho, el miedo es una palabra tan abarcativa, Oski, que creo que no tiene... A ver, ¿cuál sería el antónimo de miedo? La palabra contrapuesta. Valor, valiente. ¿No? Podría ser. Salió lo primero que podría ser, que esto es típico. Fíjate la paradoja, ¿no? Yo tengo miedo de hablar en público, supongamos. Es un miedo, uno de los que está más rankeado, ¿eh? Miedo sí, de claro. hablar en público. No es casual que estemos hablando de esto. Miedo de hablar en público. Miedo de hacer esto, o miedo de hacer aquello que nos puede pasar. Miedo a transpirar. La logoterapia te dice que si yo tengo miedo de hablar en público, lo primero que tengo que hacer es apenas agarrar un micrófono con 300 personas, decirles, ustedes me dan miedo. Porque identificar nuestra neurosis nos ayuda a superarla. Si yo me niego con la neurosis, me genera ansia. Es como si en mi primera cita yo me impusiera, a ver, estar con la futura madre de mis hijos como novia y tener que rendir como si fuera el macho italiano que me han inculcado de chico. Entonces, ya declaraste tu miedo. Sí, claro. Yo no tengo nada con los italianos, no vengo de familias italianas, pero digo, esta cultura del rendidor, esta ansia es fóbica, me genera, por el contrario, una serie de inhibiciones, porque yo tengo que hacer cosas por el deber. En realidad debería, todo lo contrario, relajarme. Si transpirara lo mismo, decirle, mire, esta situación me pone muy tenso y estoy transpirando. El hecho de expresar algo ya lo aloja en el pasado. Bueno, eso del deber también, hablando un poco de psicología, cuando invitemos a psicólogos a hablar, es de qué me inculcó mi super yo, ¿no? Esto claro. De que debo hacer tal cosa. ¿Quién te lo dijo? ¿La sociedad? ¿Te lo dijo tu padre? ¿Te lo dijo un pseudo ley? El otro día, ¿te acordás que alguien nos consultó sobre cuántas veces rebotaste? Esto fue el mensaje. ¿Cuántas veces rebotaste encarando a una mina? Y creo que la respuesta fue algo parecido a esto. No importa cuántas veces fui. Claro. No me importa. Esta es una estadística banal. Es inverosímil decir cuántas veces. Sí, lo importante es que haya sido. ¿Entendés? Tener esa certeza de vencer al fracaso, al pudor inicial y hacerlo. Y por otro lado es sumamente llamativo como mucha gente ni siquiera lo intenta. Y lo paradigmático es que cuando escuchás las versiones masculinas o femeninas, ambas parecieran como que tienen que tener ese vínculo que no tienen las mujeres, de que los hombres no son corteses, ni lineales, ni frontales, y hablan, y los hombres de que las mujeres son histéricas, negadoras, etcétera, etcétera. Yo creo que no pasa por ahí. Estereotipo que ya se arma. Hay que ver la experiencia de cada uno también, que eso le juega en contra. Pero me quedé con algo que vos dijiste cuando dijimos miedo y valentía o valor. Se dice que los valientes no es el que no tiene miedo. Los valientes son los que saben reconocer el miedo y manejarlo. Y vos hablaste de eso, es decir, yo me identifico qué miedos tengo, a qué le tengo miedo, y si lo tengo miedo a esas cosas, ¿qué estoy haciendo con eso? Oyentes, díganos a qué le tienen miedo, porque todos tenemos algo y es bueno identificarlo. Para comunicarse tenemos la página que es fmaprender.com.ar/mensajes con ese al final, .php. Ahí ya estamos recibiendo algunos mensajes que los vamos a empezar a leer. Pueden llamar por teléfono al 4305-1501, 4305-1501, y habilitamos por esta semana, parece que Año Nuevo tiene tecnología regalos. Sí, regalos. Tenemos un mail que lo voy a repartir despacio, se llama vínculos con ese @cxo_del-medio community, es COMMUNI latina TY.com, vínculos @cxo_del-medio community.com, y la página de Facebook es donde vamos a hacer el sorteo del libro famoso
que ya lo empezamos a usar, que hoy tengo apartado un párrafo para leer, que se llama facebook.com/vínculos realidad. Todos los fans que estén anotados ahí y siguiéndonos, vamos a sortear a fin de mes o un par de semanas, 2-3 semanas, vamos a sortear un libro para que lo vengan a retirar acá a la radio. Tengo unos primeros mensajes. A ver. No me quiero alejar del micrófono porque después cuando los leo me dicen que no. Ahí está. Pablo, de Almagro, dice: miedo al miedo. Suena paradójico, pero existe como una patología. Sí, claro, Pablo. El miedo es sano, ¿eh? Cualquier cosa, en realidad cualquier exceso enferma. Así que un poco de miedo es bueno, porque es un regulador del consciente, ¿no? Recién con Oski estábamos diciendo cuál es el antónimo de miedo y puede ser la valentía. Vos sabés que los héroes tienen mucho de paranoicos, ¿no? Entonces el heroísmo que más sirve es el heroísmo moral. Todos los demás, bueno, algunos pueden llegar a ser suicidios disimulados. Pero sí, está bien tenerle miedo al miedo para no exacerbar ninguna situación. Y bueno, todo es prudente, sin excesos. Ningún exceso. Yo creo que cuando dicen miedo al miedo significa, si hacemos el proceso de identificar el miedo, ¿cuándo me doy cuenta que estoy teniendo miedo? Lo estoy leyendo así, ¿Cuándo me estoy dando cuenta que estoy leyendo el miedo? Y en ese momento decir, che, estoy teniendo miedo. ¿Y por qué es? Identificar qué es. Hay cosas que se pueden identificar como que no, por ejemplo, cuando a mí me habían enseñado otra cosa, cuando voy a dar una conferencia, pensar que están todos desnudos. Sí. No nos habían dicho eso, ¿no? Sí, para superar. Sí, claro. Superar es decir, pensar que están todos desnudos y de alguna manera es decir, pará. Pero vos haces conferencias en el Sandal de Jamaica. en el Negril, se lo recomiendo a los oyentes, sí, está muy bueno. Tengo otro que Clara pide una redefinición o una definición un poquito más amplia. ¿Qué es una alucinación? Una alucinación es un invento, Clara. Es un invento. Proviene de la nada. No está vinculada a ningún objeto. Uno alucina cuando... A ver, mira, el miedo, por ejemplo, es algo que nos preserva de la vida real y nos conserva, aún durante el sueño, que es un hecho misterioso, ¿no? Le dedicamos la tercera parte del día, no sabemos bien para qué sirve. El miedo no sirve, la alucinación no. La alucinación, por eso, a veces las alucinaciones son provocadas por ciertos tipos de enfermedades. Algunas pueden ser la esquizofrenia, la oligofrenia, etcétera, etcétera. Y también por los fármacos, los psicofármacos, el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Esto en términos jurídicos puede llegar a ser la definición y la distancia entre que alguien sea imputable o inimputable. La alucinación proviene de la nada, que no tiene nada que ver con la ilusión. Cuando vos viste una película de Cenicienta, ilusionás que alguien te recoja y abreve en tu vida y sea para siempre. Esta es una ilusión. Alguna vez vamos a preguntar a Oscar, a ver, a los que nos escuchan, a ver si nos ayudan a terminar los cuentos donde terminan diciendo y se casaron y fueron felices comiendo perdices. A ver cómo terminan después. No estoy viendo. ¿Te imaginas a Blancanieves diciéndole al príncipe azul, anda que te mandé, anda a trabajar, príncipe, dejate de embromar que no entendés nada? Y él le dice, querida, está sucia mi mesa de trabajo, ¿viste? Pues, bueno, ¿te imaginas la vida doméstica de Blancanieves? Gracias, Clara, por el mensaje y a todos los que nos están escuchando. Ahora entonces, porque tocaste el tema de esquizofrenia, me dices alucinación. Entonces, alucinación es una invención de una realidad. Exactamente. En realidad, hay tantas realidades como personas. Correcto. Vamos a depende de qué, del tipo. Claro, no. A ver, vamos a definir bien para no confundir a nadie, ¿no? Ni nosotros mismos. Nuestra realidad, Oski, es un micrófono. Y estamos hablando con gente que no se entiende. Y explícame vos qué realidad es esta, que no sé quién nos escucha y cómo tenemos con gente inespecífica este contacto. Claro. Nuestra realidad es que vos y yo estamos solos. Exacto. En realidad lo que ocurre es todo lo contrario. Nos está escuchando un montón de gente que nos está mandando mensajes y estamos con ellos, al lado de ellos, esperándolos. Yo necesitaría sentirlos más cerca. Es probable, es posible y es viable. Nuestra realidad es esta, una cabina, un micrófono. Estamos solos. Sin embargo, la otra realidad, por eso este programa se llama Otra Percepción de la Realidad. Correcto. Estamos con gente. Tengo otro comentario. Laila, de Pompeya: todos sabemos que el miedo es un mecanismo de defensa del cuerpo para detenernos de hacer cosas que nos podrían ser mortales. Después de mucha evolución se trasladó a cosas fatales y también a las cosas que podrían complicarnos la existencia. Ahí creo que todo se corrompe. ¿Quién, sino nosotros mismos, somos quienes delimitamos que nos puede o no complicar la vida? Entonces delimitamos a que le tememos, y a que no. Eso es trágico. O sea... Laila, qué lindo nombre y qué mensaje tan extraño. Sí. ¿Cómo nos gustaría compartir un poco más esta charla con vos? Si nos mandás un mail, podemos, a todos les propongo esto.
ya sea el mail de Oski que nos dijo de arroba... Vínculos arroba cxo-del-medio, community con doble M, community como comunidad en inglés.com. O viene a la radio y podemos charlar un poco más, porque uno puede descifrar en los microtextos y en los micromensajes. ¿Existe? ¿Qué es invitar a gente de oyentes a la radio a contar sus Claro, en realidad la propuesta es esto, es muy interesante poder intercambiar esto. Hay gente que nos gustaría invitar para que puedan participar con nosotros o para que salgan en vivo con la radio, si tenemos un intercambio, nos gustaría saber qué es lo que les pasa. Y por el mensaje de Laila, que es de Pompeya, advierto ciertas cosas que me gustaría poner a desarrollar, porque Laila dice que todos sabemos, no, algunos saben, Laila con todo cariño, algunos saben, otros no. Y no siempre el miedo es un mecanismo de defensa, es un moderador. Por otro lado, el budismo practica, y algunas culturas dicen que uno aprende a dejar de tenerle miedo viendo las cosas que teme. Yo con mi nena cuando era chiquita la llevaba a cazar murciélagos. Alguna vez cazamos, les abríamos las alitas, los curábamos. Los chicos están mistificados, todos estamos mistificados en la cultura. Está asociado con el vampiro. En la cultura de la oscuridad, de las tinieblas, del distinto, de lo que no sé qué. Hemos tenido víboras, ranitas, hemos tenido todas estas cosas. La gente de los barrios, los chicos de los barrios, no han visto una ranita, no han visto una bizcachita, no han visto un bichito, no han visto una víbora, no saben diferenciarla si es venenosa o no. Qué más lindo que poder enseñarles a través de la experiencia. De hecho, cualquier cosa que uno transmita, que sea conocimiento, sirve hasta que viene la experiencia. ¿Cuántas veces hablamos, Oski, que uno puede hablar delante de un pizarrón 1000 veces, pero uno enseña con la vida, ¿no? Enseña con la experiencia de vida. Ahora, cuando son chicos no tenemos miedo, no tenemos tanto miedo. Cuando nos vamos poniendo más adultos, el miedo aparece. Esa es una buena pregunta, porque empezamos diciendo que hay miedos que son congénitos, digamos, que son genéticos. Mira, hay una raza de perros que es el bobtail, en inglés como community, a los oyentes les digo que en inglés quiere decir comunidad. El bobtail, que quiere decir cola corta. El origen del bobtail, que es el viejo pastor inglés, Old English Sheepdog, le cortaban la cola para que no pagaran impuestos, porque en la antigüedad en Gran Bretaña pagaban impuestos animales de cola. Esto se entiende como rebaños, ganado, etcétera, etcétera. Entonces los pastores tenían perros pastores y los hacían rabones. A través de la quinta generación, la genética de los perros los hizo nacer rabones. Bobtail quiere decir cola corta. ¿Qué quiere decir? Que hay un patrón de herencia genético que hace que esto se transmita. Probablemente si viviéramos en Transilvania y naciéramos en Transilvania 5 generaciones, un chico nacería con miedo a la oscuridad y a temor a que lo agarrara un vampiro. Esto que se transmite de generación en generación por esa herencia que tenemos, que son las células, ¿no? Correcto. Ese ADN. Entonces es probable que esa situación de ellos, esto hay que adaptarlo culturalmente. Acordate que acá en Argentina llegar media hora tarde a una reunión no es demasiado importante. En Alemania llegar 3 minutos tarde es descalificativo, es unacceptable. O sea, no hay miedo a llegar tarde. No, porque el tren viene. El operario que sale de acá a trabajar de San Francisco Solano, por ejemplo, de la localidad que sea, tiene miedo que el tren no ande, tiene miedo a perder su premio. Ese es un miedo circunstancial, como empezamos a decir. ¿Cómo no va a tener miedo? Por eso este programa empezó diciendo que la sociedad ayuda a tener miedo. Si uno vive afuera y sale por cualquier lugar y viene por la Ilía y cruza los dedos y tiene 3 rosarios esperando que no esté cortada, pues no llegás a la reunión, no llegás a horario, y esto nos deviene una serie de cosas que están concatenadas en unas a otras que tienen que ver con las promesas, que va a ser el tema de otro programa. Las promesas, yo no puedo cumplir una promesa porque heredo una situación que no elegí y la cual padezco y no puedo cambiar. Nada peor que eso, ¿no? A ver, Oski, si tenemos más mensajes. Sí, tenemos unos mensajes, uno muy gracioso porque me pasó a mí. Pero antes de decirlo, vamos a hacer como aprendimos. ¿Vamos a una pausa? Dale. Oyentes, estamos con ustedes en breve. Los esperamos, ¿eh? Oki, estamos de vuelta. Volvimos. Oyentes, estamos acá en FM Aprender en el programa Vínculos, otra percepción de la realidad, y un programa sin currículum. A ver, Oki, hablando de esto de sin currículum, ¿por qué se te ocurre que estamos hablando en un programa que no tiene currículum? ¿Cuántas veces escuchamos gente que te aturde con los títulos que tiene? Tengo medallas de honor, con medallas de honor, el doctor... No está mal, porque yo fomento la parte académica, pero uno creo que se tiene que hacer en la calle, ¿no? O sea, en el hacer. Sí, digamos que, a ver, nada está mal ni bien.
¿no? Nada está mal y bien. Son juicios de valores que no estamos que un paso más al costado de todo esto. Al contrario, últimamente estamos viendo el tema de la violencia de género, que me parece como que todo se nivela, los movimientos feministas. Estados Unidos ha tenido una ministra de Defensa morena, un general de la Guerra del Golfo, Collins, ministro de Defensa moreno, y un presidente moreno, por no decir negros, porque teníamos miedo de decir negros. Y el negro es negro, no es despectivo, no es nigger, es negro. Y entonces hemos superado un montón de cosas, hemos superado un montón de barreras. En estas barreras que hemos superado, hemos aprendido a perder el miedo a estos conceptos, a la palabra negro, yendo al Bronx, al zoológico del Bronx, en Nueva York. Si vos decís negro en el subte, te miran todos, pues son todos negros los que van al Bronx. Entonces, es que la cultura que hemos leído por lo general, el oscuro, lo negro está asociado al mal. En esto general. ha sido enseñado, y fíjate por qué, por la oscuridad que hablábamos antes. Ahora, ¿cuál es el verdadero miedo? El atávico. El atávico. Por ejemplo, los exploradores, los animales, los depredadores cazan de noche, ¿no? La noche está llena de sorpresas, como para el buceador. Si alguno bucea, por favor, hágamelo saber. No hay nada más lindo que bucear con una linterna en un mar de coral, porque ves luces en las profundidades cuando no tenés nada de luz y de sol, donde todo es ameno y amoroso. Y vos estás pareciéndote como en el medio natural. Tengo unos cuantos mensajes. Tenemos mensajes. ¿Qué hacemos? ¿Los leemos? Dale, vamos a leer los mensajes. A ver si la música está... ahí. Dale. Es la música del programa, Gabriel. Es la música del programa, yo te digo, me quedaría escuchándola. Tengo miedo de no hacerlo. Ok. Oyentes, bienvenidos, manden y participen. Dale. Elena de Montserrat dice, yo tengo... Hay una redundancia, pero lo voy a leer tal cual como está. Dale. Dice, yo le tengo miedo a las cucarachas, pero fobia a las cucarachas. Y no sabes qué ricas que son, Elena. Mira, son sabrosísimas. Nada mejor que perderle miedo a algo para probarlo. Elena, por supuesto, está asociado a la cosa sucia, como las ratas, ¿no? Como los murciélagos, como hablábamos antes. Está bien que tengas miedo. Mira, tengo dos opiniones. Podemos llamar a una empresa que las saque y las elimine, que conocemos algunas, pero no las podemos dar al aire porque tienen que anunciar y auspiciarlo. Y la segunda es tenerlas. En México, por ejemplo, he comido cucarachas, y también en Oriente. Y no como una cuestión pintoresca ni de turista, ¿no? Sino habiendo trabajado ahí. Y son muy ricas. Hay que sacar nada más que un tubito que tienen como las langostas, que es el aparato digestivo. Son sabrosas. Bienvenida y gracias por mandarnos este mensaje. Daniel, un gran amigo y colega, pregunta, la mayor parte tiene miedo a fracasar, lo hablamos al principio, a nadie le gusta que le vaya mal y pocos están preparados para aprender lo que hacen bien. Mira, si es un gran amigo tuyo, contestale vos entonces. No, pero vos estás siguiendo la línea. No, yo no sigo ninguna línea, este es un programa sin El miedo al convenciones. fracaso, lo interesante es que el miedo al fracaso, lo que a mí me hace leer es, yo estoy presente hoy parado en un objetivo futuro. Si estoy pensando en fracasar, tener miedo a fracasar, estoy pensando hoy de algo que posiblemente pase en el futuro. Sí, esto es lo genético que te decía antes. Tu tipología está canónicamente determinada y, te digo más, viene aparejada con una serie de cosas. Vos probablemente vas a ser un tipo que quiere ser exitoso y cuando te echen del trabajo, vos vas a decir, me tomo un año sabático. Nunca vas a reconocer que estás sin laburo. Porque este tipo de egos trabajan así. La personalidad de estas personas que funcionan así, traen aparejadas, ninguna de las personalidades de los eneatipos o de todas estas cosas tienen que ver con algo que esté por encima o por debajo de otra cosa. Ninguna es mejor que otra, ni peor. Pero sí tienen ciertas características. Hay gente que es más adecuada para hacer ciertos roles y ciertas personas que les va a costar muchísimo desempeñar ciertas actividades. Por eso es muy importante que estos participen, estas personas puedan identificarse como son, para autoconocerse, o que es lo que estamos trabajando con las charlas y las conferencias que damos. Claro. El autoconocimiento. A ver, ¿a dónde yo tengo un talón de Aquiles? Porque, a ver, miedos. Miedo tenía Agamenón cuando su hijo Paris fue a pelear con Aquiles. ¿Sabes por qué? Porque viéndolo de la muralla de Troya, sabía que iba a morir Paris. Porque Aquiles era un semidios, hija de Tetis, no la diosa que lo sujetó el talón cuando lo bañó en el lago, por eso su talón era el de Aquiles. Entonces, sabía Agamenón que iba a morir Paris. Este miedo era irreparable, porque tenía un miedo y un temor que era expropiado, que quiere decir que estaba fuera de él. A ver, ¿cuánta gente tiene miedo? ¿Cuánta gente se siente invencible hasta que es vulnerable? Por ejemplo, tener un hijo. ¿Cuánta gente conoces que no tiene miedo a nada? Hasta que es padre. Y empieza a tener miedo hasta que el hijo llega a su casa y llega sano y salvo.
Siempre tenemos que tener algún miedo, porque esto nos balancea, para esto somos humanos, ¿no? Para hacer un equilibrio. Por eso se dice que uno empieza a vivir la vida cuando desafía la muerte. Ah, me dejaste pensando. Y yo no vine acá para pasar. En realidad uno nace desafiando la muerte. Oye, si todos sabemos que no morimos, mucha gente escuda el temor a la muerte no pensando en eso. Pero yo digo, por ejemplo, tuviste un golpe en la costilla, entonces te das Tengo cuenta, una costilla fracturada, que no es un golpe. Fruto de una vida activa. entonces te das cuenta que sos vulnerable. Sí, claro. O, por ejemplo, coordinás reuniones y además a un cierto horario y de golpe de porrazo te empiezan a fallar, como dijiste. Claro, Entonces, lo bueno es tener 15 fracturas en las costillas y claro, darte cuenta de que el miedo se supera entrenando. Si es que uno tiene un objetivo. Claro. Cuando uno tiene un objetivo, a los varones, a los ex posibles compañeros o camaradas, que quiere decir compartir el pan o la recámara, cosa que no hemos hecho con los oyentes todavía, no duden en hablarle a una mujer si les gusta. Sean cordiales, sean corteses. Y a las mujeres, del mismo modo, parpadeen calurosamente si no les interesa y díganles, gracias por haber venido, hoy paso. Pero está bueno reencontrarnos de otro lado, ¿no? La aceptación y el perder el miedo nos supera a todos, Oski. Nos supera a todos y tenemos que volver a intentarlo. Siempre y cuando tengamos un objetivo, es el manual del buen vendedor, ¿no? ¿Te cuento algo anecdótico? Yo tenía una amiga que le pasaba, todas las personas que, de hecho, todas las personas que yo conocía que vendían algo se las mandaba a mi amiga. Por ejemplo, le mandaba vendedores de enciclopedias de inglés para aprender inglés, así por educación, ahí está, y ella hablaba perfectamente inglés. Le mandaba vendedores de corbata a una mujer. Bueno, ella compraba todo, porque no se los bancaba. El manual del buen vendedor les hacía ir al vendedor de corbatas, al vendedor del inglés, también trabajaba en Nueva York. Les compraba para que no sean pesados. Entonces le era más oneroso a ella comprarles algo que no iba a usar que escucharlos y atenderlos. Porque tenía principios, atendía a todas las personas. Una vez compró 2 jardines de paz. Yo nunca supe. 2 jardines Sí, de paz. yo no lo hice con intención. Era muy compañera mía, la adoro. Y le mandé un vendedor de jardines de paz. Compró 2, no 1, 2. Que encima miran al este. Y yo pensé, a menos que seas musulmán y quieras mirar a la Meca, que te entierran de costado los musulmanes, digo, ¿para qué comprar 2 jardines de paz si voy a usar solo 1? Digamos, yo ni siquiera 1. Pero, ¿para qué 2? Claro. Para no escuchar al vendedor. El que estaba convencido del vendedor. Entonces rebasó el sí, el no. Hay que tener coraje a todos los que estamos hablando de miedo para vender un jardín de paz. ¿Quién me recibiría de todos los oyentes vendiéndole un jardín de paz? ¿Alguno estaría contento? ¿Era porque no quería escucharlo o porque tenía miedo de decir que no? No, bueno, a ver, el tema cultural. Los egipcios nacían pensando en la muerte. Por eso a ellos le debemos las pirámides. ¿No? Le debemos las pirámides, le debemos las esculturas, le debemos el nacer pensando en el más allá. Pero en Occidente eso no se estila, nadie piensa en el más allá. Y todo como para allá. Siempre. Todo Nacemos para morir. Eso es lo que dicen, resumida cuenta, ¿no? Sí, claro. Tengo otro mensaje Tenemos de varios, Mariano de Pompeya. La realidad no existe como algo totalmente definido. La realidad no existe como algo totalmente definido. Es solo una percepción. La famosa Totalmente percepción de la realidad. Schopenhauer te daría la razón, Mariano. Tenés razón. Ahora, entonces, como Carla o Clara anteriormente dijo, yo tengo miedo a las cucarachas. Sí. Esa percepción de la realidad debe estar ligada con algo que le pasó. Probablemente es un tema cultural. O que la cultura era familiar o social le dice las cucarachas son sucias y pueden picarte cuando sabemos que no pasa nada. O veo alguna película de terror de cucarachas. Mira, ayer entró en casa un alguacil. ¿Un sheriff? No. No, este no era tanto, era un quelóptero. Okay. De la familia de las moscas, de los murciélagos. Lo agarré con la mano y lo saqué. Y a veces entran grillitos o langostas y los agarro con la mano y los saco. Si me viene una cucaracha, no la agarraría con la mano, pero haría lo mismo con un papel. ¿Por qué? Porque por ahí está contaminada con algo. Porque no viene del aire, como el alguacil. Claro. Viene de la tierra o de la cloaca o de la pileta o andá a saber dónde sale. Pero la dejaría ir libre igual. Yo no soy de los lectores de Lao Tse ni de Confucio, aunque los he leído, pero ¿entendés? Es un tema cultural, pero no hay que tenerle miedo a ninguna cosa, excepto aquellas cosas que el enemigo en general está tan cerca que no nos damos cuenta hasta que no nos clava un puñal, ¿no? La cucaracha es enemigo, ¿no? No, por eso no. Ah, ok. Por eso no. Okay. Los enemigos son más parecidos y se mimetizan tanto que no los descubrimos aún hasta que sea tarde. Juan Cruz, de Capital Federal, habla y dice,
Habla, me imagino que habla. Claro, él Perdón, habla y escribe, está sí, muy sí, sí. bien, Oski, estamos... Los miedos están en nuestra cabeza. Tenemos que aprender a pensar diferente y crecer mentalmente. El paso siguiente es la depresión. Sí, O sea, si gracias. no crecemos, si no cubrimos esa brecha de aprendizaje, habla de el paso siguiente es la depresión. Sí, gracias Juan Cruz por el mensaje. Mira, cualquier miedo genera ansiedad o malestar o depresión. Algunos lo sintomatizan con dolor de estómago, de cabeza, etcétera. No sé exactamente qué quiere decir con depresión, pero me parece que sí, no tenemos que tenerle miedo a nada, ni siquiera a los cambios. La gente en general tiene miedo a los cambios de trabajo, a las mudanzas, a los cambios de pareja. Le tiene miedo a un montón de cosas. ¿Cuántas veces escuchamos entre nosotros que uno no cambia de pareja porque hace 10 años que está o 20 años que está en pareja y los chicos y no sé cuánto, o por el juicio del público, de los vecinos o la familia? En realidad hay que manejar los cambios y las diferencias y no tenerles miedo. Nunca nada más sano que enfrentar la realidad, que uno viva en ese momento. Juan Cruz, tenés razón, es una construcción individual. La realidad como la que necesita nuestra psiquis como el romanticismo, como el amor. Tenemos que enfrentarla. Gracias por el mensaje. Tengo dos mensajes y después quiero leer algo. ¿Hay alguno del más allá, Oski? Porque como podemos entrar en un mundo místico, ¿no? También. Sí, no sé, pero creo que por Twitter se puede llegar al más allá. Olga de Caballito, excelente mensaje, dice: me encantaría hablar por la radio, pero me da vergüenza. Qué notable, Olga, gracias por el mensaje. Vamos, Olga, creo que con este mensaje, yo no sé si es muy sutil lo que mandaste, pero creo que vas a ser nuestra primera invitada, Olga. Van a tener que competir mucho para ganarte, Olga. Si nos mandás más datos, podemos estar en contacto con vos. Mandanos un mail para estar en contacto, Olga. Si tenés ganas de superar la vergüenza, no sabés cuántas cosas van a venir acompañadas de esa superación. La vergüenza trae de la mano aparejada hace un montón de situaciones. Olga, para mandarnos un mensaje, mandanos a vínculos@cxo-community.com o bien en Facebook. Ahí puedes poner si tenés un perfil de Facebook /vínculos realidades. Vínculos realidad. Tengo otro mensaje, Gabriel, dice Ramiro de 11, dicen que de alguna manera venimos prediseñados con personalidades y actitudes. Y ahí Cierto, Ramiro. Habla de lo que quieras, yo quiero leer algo. Dale, ahora lo vas a leer. Cierto, Ramiro, esto según la política o la naturaleza que uno tenga, y bueno, como todas las cosas, hablamos de que no hay realidades y no hay religiones, bueno, depende de cómo uno esté contextualizado. Sí, Ramiro, cada una de las personas que estamos hablando nosotros nos escucha y nos dice algunas cosas. Algunas personas, algunos mensajes son más amorosos, algunos son más hostiles, no hablo hacia nosotros, sino hacia sí mismos. En algunos de los que estamos leyendo uno puede reconocer de dónde está hablando esta persona. Y créeme, Ramiro, que conocer este tipo de actitudes sirven para conocerte a vos mismo, para conocer a tu alrededor inmediato, como tu pareja, tu familia, etcétera, etcétera, y después el mundo con el que uno se desempeña. Ramiro, tu pregunta es totalmente cierta. Hay personalidades que son totalmente predefinidas. Los que trabajamos con perfiles podemos aproximarnos con alguna idea a esto. Y es muy bueno, Ramiro, profundizar un poquito de esto. Gracias por tu mensaje, Ramiro. Estamos en contacto cuando quieras. Bueno, Gabriel, déjame leer página 46 del libro Huellas en la Nieve. Habla de esta perfilación. Hay una forma de agruparlas que es más interesante, pero va a abarcar mucho más, que habla de las 9 personalidades tienen su propio miedo. Hay 9 personalidades que fuimos dando poco a poco algunas personalidades, y habla de, aunque sea paradójico, al no entendernos qué personalidades somos y cómo actuamos, esto que viene en los genes, de alguna manera, aunque suene paradójico, el miedo suele provocar que ocurra aquello lo cual tememos. Y lo que quería decirte esto léelo de vuelta despacio. Sí. Dale, el miedo. El miedo, aunque suene paradójico, el miedo suele provocar que ocurra aquello a lo cual tememos. Claro. Y habla de cada una de las tipologías que están numeradas, ¿sí? Los voy a nombrar así en general. Habla de tipología 1, miedo a ser colérico y parecer malo, corrupto. ¿Cuál es ese es el miedo, ¿no? Contracara a la perfilación que sería ser correcto y justo. El 2, miedo a no ser imprescindible, es la contracara de ser necesario y servicial. Si te parece, vamos a mechar un poquito para que nos escuchen. El primero, por ejemplo, ¿para cuántas personas? Por ejemplo, yo he conocido a personas educadas de antaño que ante la mínima duda de haber sido deshonestos se hundirían en la vergüenza. Se hundirían. No tiene nada que ver con lo que nos dijo Olga de la vergüenza, pero es una palabra súper fuerte. Tener vergüenza de que alguien sospeche que yo me quedé con una moneda. Es como si la chica que trabajara en tu casa, vos le dijeras, mañana me faltan 5 pesos, lo primero que haría ella es decir, yo no fui. Claro. Probablemente no fue. Claro. Pero en esa pregunta ella advierte una acusación.
estas personas están identificadas con esto, su deber ser. Es casi una condena, ¿no? Después desvían a otro lado. El segundo que dijiste, léelo de vuelta y charlemos Sí. un poco más. El número 2 dice miedo a no ser imprescindible. Es la contracara, su personalidad, que habla de la contracara de hacer necesario y servicial, o sea, ser Claro. útil. Los padres que viven para los hijos, el síndrome del nido vacío, los abuelos, las abuelas para los chicos, necesitan ser necesitados. Se sienten mal cuando no son necesitados. Y estas son etapas de la vida. Se sienten vacíos y huecos. Pero esto está en la subcultura de ellos, ¿eh? Todas las personas tenemos esta actitud servicial, pero algunos estamos hablando de patrones que son los que rigen nuestro comportamiento. Como decía Ramiro, que venimos prefijados con algún comportamiento. Leo el 3 que se parece pero no es. Que habla de miedo a no ser valorado o reconocido por lo que se hace. Contracara de ser eficiente y exitoso. Claro, las tipologías que se agrupan en este término necesitan ser reconocidas por lo que hacen, no por lo que son. Es decir, son los hombres de Wall Street, o los típicos, es el Richard Gere de Mujer Bonita, ¿no? Okay. Necesita ser reconocido por lo que hace. Estos tipos pueden comprar un televisor para llevar a su casa, a su familia, porque a ellos les importa tener un televisor distinto a los demás, pero no saben si su familia lo necesita en realidad. A ellos necesitan hacer. Tengo un mensaje antes de seguir con las tipologías. Dale. Dice Ernesto de Montserrat, yo le tengo mucho miedo a que me roben. Claro, Ernesto, creo que ese es un miedo, no es un miedo atávico, digo, que nos precede, no es un miedo actual. Es cierto, hay que ver cómo manejamos ese miedo, ¿no? Porque hay tantos focos para, claro que tenés miedo a que no te roben. Yo te diría que en algunas cosas, Ernesto, si vemos el miedo circunstancial, que es que vos me estás diciendo, hay que ser muy prácticos, ¿no? Habitualmente uno no está preparado para hacer un corderito de una manada de lobos. Entonces, la estética de Argentina ha cambiado en los últimos años. Uno ya no puede estar con gemelos, ni con un reloj que brille, ni con una cámara de fotos caminando candentemente por San Telmo, ni por Montserrat, ni por Balvanera, ni por ningún barrio, ¿eh? Entonces, a ver, estemos un paso adelante de estas cosas. Convivamos con este miedo. No creo que ninguno de los que estamos acá no compartamos esta sensación que vos tenés, Ernesto. Gracias por tu mail. Siguiendo con lo que disparó en el mensaje Ramiro, que dice, estamos prediseñados en personalidades y actitudes, voy a la tipología 4, dice, miedo a ser alguien especial y no ser comprendido, que es la contracara a la creatividad, sensibilidad y distinción. Claro, estas tipologías, por ejemplo, tienen características lo siguiente. Van Gogh, por ejemplo, era uno de estos. Son artistas, entonces, fíjate vos qué paradoja, ¿no? Se refugian en su propio miedo, porque como no van a ser reconocidos, en general son todos famosos post-mortem. Pero ellos tienen que saber que en algún momento van a ser famosos, nunca lo van a disfrutar. Claro, Son personas que necesitan ser distintas. Saben que si se esfuerzan no lo van a hacer. Y por ahí sus bisnietos recién van a estar orgullosos de ellos. Pero necesitamos otros tipos, porque son los creativos de toda esta historia. Quiero ir rápido porque nos quedan 15 minutos. El tipo 5, conozco varios con este perfil, dice miedo a ser incapaz o inculto, la contracara de la sabiduría y el conocimiento. Bueno, estos son... Tengo algunos profesores conocidos. Sí, yo tengo... Como que tienen una exigencia terrible a saber o tener una respuesta para todo. Y en la primera que se le haga una pregunta, sería una especie de pseudo fracaso al no contestar. Hay una respuesta que a mí me encanta, Oki, no sé si compartís, que es, no sé. Es fantástica, ¿no? A mí me encanta cuando alguien... No me gusta la sanata, ¿no? Sí. Vamos a hacer una cosa, si querés hagamos una pausa, seguimos el programa que viene con estas tipologías para no ir apurado, porque Claro, por ahí perfecto. Sí, son muchas. Son muchas. Pero este tipo de personas, por ejemplo, a veces viven disociadas de la realidad. ¿Por qué? Porque su ansiedad de conocimiento, las profesiones tienen mucho que ver con esto, ¿no? Los científicos, los bioquímicos, los estudiosos, los matemáticos, necesitan tener esta personalidad. ¿Qué les pasa? Se les dispara después en algún lugar. Einstein, por ejemplo, que era una tipología 5, en su mundo privado tenía cartas de amor maravillosas, pero el tipo no tenía un contexto de realidad. Hablo de Einstein porque es un extremo, ¿no? Pero hay muchos con los que vemos en la televisión, y no voy a dar nombres para identificar a nadie, pero hay muchas personas que necesitan ser respetadas por el conocimiento. Y en realidad, una vez dijimos acá que el verdadero conocimiento es, a ver, el erudito sabe, pero no sé si le sirve. Claro. La verdad de la milanesa es que el conocimiento es vivir mejor. No tiene nada que ver con la erudición, ni con lo académico, ni con los currículum. Entonces, estas personas
En general son buenos padres porque no saben qué carajo hacen los chicos. No lo saben. Entonces, ellos ¿por qué son buenos padres? Porque están estudiando, traduciendo una bibliografía, y viven en su mundo. Cuando levantan la cabeza son observadores y dicen en general lo que necesitamos escuchar. Pero no son los participativos. Necesitamos estos 5, porque son geniales. Son 9, ¿no? Nos quedamos con los 4. Son 9, nos quedan 4 tipologías. Muchos académicos, muchos profesores, son 2 porque quieren servir y necesitan al alumnado, y sacan esta parte de 5 para ser académicos. Y en realidad, de todas estas predisposiciones que tenemos, categóricamente me parece que debemos tener un poquito de cada una, porque el equilibrio es lo que nos nivela, ¿no? El conocer, el servir, el tener ambiciones, el tener arrojo, el tener un poco de miedo, esta cosa con la que convivimos permanentemente, ¿no? Decíamos antes, cualquier exceso es enfermizo, y uno no puede estar en un extremo o en el otro, hay que estar más o menos en el equilibrio. Sí, la gran pregunta es, yo sé, hablando del no sé, yo sé qué personalidad soy, y si yo sé y me doy cuenta que tengo miedo en algún momento, o me doy cuenta que estoy actuando de esa manera, de esa tipología, ¿cómo estoy actuando para condicionarme o no? Claro. Tengo que aprender a saber eso. Sí, vos sabés. Y declarar, no sé qué tengo, qué voy a hacer, para declarar una brecha, ¿no? Y aprender. Si uno no tiene miedo de saber lo que es, puede saberlo. El otro día nos había mandado un mensaje, que una persona nos mandó un mensaje que no pudo salir al aire, pero decía, ¿cómo voy a conocer a los demás si no me conozco a mí mismo? Bueno, bárbaro. Pero digo, ¿querés conocerte a vos mismo? O tengo miedo de conocerme a mí mismo. ¿Estoy preparado para conocer mis limitaciones? ¿O solamente quiero escuchar halagos? ¿Tengo ganas de romper esta crisálida en la cual me han inculcado y salir al verdadero mundo, que es el mundo interior? Así que estamos para volver, oyentes. En 2 minutos estamos con ustedes. Última pausa. Atento. Oyentes, acá estamos en la última pausa. El programa se nos pasa cada vez más rápido, y con la colaboración de ustedes todavía se hace más aceleradito, Oski. Tengo miedo de no terminar con todos los contenidos. Está muy bien. Me gustaría alguna definición, si es que cabe alguna, ¿no, Oski? Pero, a ver, me parece que algún oyente nos dijo que tiene miedo a no tener miedo. Sería una buena aproximación. Me encantaría que nos mandaran frases como para poder coleccionar, ¿no? Y hacer un compendio de frases interesantes, porque está bueno tener miedo de tener miedo. Porque el miedo moderador, como dijimos antes, contribuye. Digamos, un nivel mínimo de tolerancia para las cosas que no nos gustan sirve. Demasiada tolerancia tal vez nos humille, poca tolerancia tal vez nos confronte. Pero un marco de tolerancia como un marco de miedo o de pudor, si se quiere, porque como decíamos, el sinónimo de miedo no está muy bien definido y los antónimos tampoco, entonces es adecuado, ¿no? Yo tenía ganas de terminar con esto que tiene que ver con la actitud. Actitud. Con la actitud, que es el 70% de las cosas que podemos hacer, más que la capacidad intelectual y la economía y una serie de cosas. La actitud. No tengamos miedo de acercarnos al otro. No tengamos miedo de tirar una mano, de pedirla. Sepamos pedir, sepamos acercarnos, no tengamos miedo al fracaso. Vayamos de frente y con cortesía y con amorosidad. Vamos a recibir la misma mano que tendemos. Muy difícilmente nos vaya mal si tenemos esta actitud. No nos quedemos, no tengamos miedo a atravesar esta frontera que es la aceptación aquí. No. Es que los vínculos, las relaciones con las otras personas es difícil. Es que es lo más necesario. Esa actitud para dirigirse hacia el grupo es un paso que vive de los fracasos y éxitos que yo tuve en mi experiencia anterior. Bien, para los no ermitaños, acérquense a la otra persona. No hay vínculo posible. Excepto que quieran escribir libros de filosofía o ser ermitaños, acerquémonos al otro, no tengamos miedo a nada. Gracias, Oski, por estar acá. Gracias, Gabriel. Oyentes, espero que nos sigan enviando mensajes y tenerlos a ustedes en Facebook. Oski, termina el programa. Sí, quería cerrar con una tremenda persona que dio su vida, digamos, con esta frase que dice así: nuestro mayor temor no es ser inadecuado, nuestro mayor temor es que somos poderosos sin medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta. Si vives tímidamente, no servirás al mundo. No tiene nada iluminado el encogerse para que la gente no se siente insegura a tu lado.
Todos estamos destinados a brillar, como los niños, no solo algunos de nosotros, sino todos. Y al dejar de que nuestra luz brille, inconscientemente le damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestros miedos, nuestra presencia automáticamente libera a los otros. Lo dijo Nelson Mandela. Ay, qué lindo. Bueno, y nos vamos con el próximo programa que vamos a hablar de vínculos. Vínculos y relaciones, correcto. Los esperamos a todos. Gracias por haber compartido esta tarde con nosotros. Un abrazo a todos. Hasta luego.